Gracias a todos por estar acá, acompañándonos en este día tan especial. Creo que en este evento y con esta actividad confluyen un montón de fenómenos que están sucediendo acá en Punta del Este, en esta región, vinculados a la cultura y vinculados al arte. Por un lado es, bueno, la alegría de estar junto con Campo, realizando esta actividad. Campo, de alguna manera, es una de las tantas instituciones que se han instalado en este territorio, con el cual hacemos sinergia, compartimos un montón de actividades y bueno, y van haciendo que este lugar, que este Punta del Este, empiece a tener una dinámica cultural, una dinámica artística muy especial, que ya está siendo centro de mirada de toda la región, de distintos ámbitos culturales alrededor del mundo que miran hacia Punta del Este a ver qué es lo que está pasando tan interesante con respecto al arte. Al museo siempre le ha importado mucho presentar artistas internacionales, presentar la mirada de artistas contemporáneos, de otras nacionalidades, y también le ha interesado divulgar, promover, mostrar artistas que están trabajando en el territorio aledaño del museo. Y con Adam se da esta doble circunstancia, porque es danés, porque vive acá, y bueno, y que nos ha realmente gratificado y honrado con su profesionalismo, su dedicación para con este proyecto. Estuvo trabajando prácticamente un mes esta muestra que ustedes han visto y que va a seguir durante estos días y este fin de semana. Es prácticamente todo un site specific, porque todo fue creado en base a los espacios del pabellón 1. Está en proceso, además, complementando la muestra, un muy delicado catálogo que lo vamos a tener en los próximos días, y bueno, seguramente hagamos algún acontecimiento también para ello, y creo que una obra más de la muestra, ese maravilloso catálogo que está actualmente en impresión. Y bueno, simplemente darles la bienvenida, agradecerles por estar acá, y bueno, y aprovechar para agradecerle también a Adam por esta maravillosa muestra que hemos disfrutado, de su sensibilidad, de su disparador para la reflexión, para pensar sobre la belleza, sobre el mundo que vivimos, sobre los desafíos del mundo contemporáneo. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Leonardo. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Camila, hago parte del equipo de Campo, y bueno, hoy vamos a estar conversando con Adam en un contexto muy particular, como lo menciona Leonardo. Adam hizo parte del último festival de Campo, Campo Art Fest, en diciembre, al mismo tiempo en el que estaba preparando su exposición inaugural acá en el MACA. El objetivo de hoy es que podamos hacer confluir esos dos momentos. La obra que Adam hace en el festival tiene muchos ecos a una de las obras que ustedes pudieron ver acá en la exposición, y que de algún modo enmarca un modo en el que él ve el mundo, en el que piensa la naturaleza, nuestro vínculo con la naturaleza. Así que el objetivo es que podamos hablar de todo esto. Al mismo tiempo, hoy es la inauguración de Campo Conversaciones. Es un ciclo bimensual de la Fundación Campo que trae artistas pasados de la Fundación con el objetivo de brindar un espacio para que pensemos juntos y que podamos entender mejor la producción de las obras. Bueno, Campo, como ya saben, es una fundación que opera en Campo Garzón, que tiene una misión de traer artistas como creadores de cambio, y desde sus diferentes programas, tanto las residencias artísticas como Campo Art Fest, ofrecemos una plataforma para que las personas se conecten desde un lugar más íntimo con las obras. Así que bueno, empecemos. Gracias, Adam, por estar acá. Me gustaría empezar puntualizando algunos hitos de la carrera de Adam que nos van a ayudar a entender un poco su producción de obra. Como ya sabemos, Adam es danés, se muda a Estados Unidos en su infancia y adolescencia,
Y cuando regresa a Dinamarca, alrededor de sus 18 años, empieza a trabajar con fotografía a partir de un trabajo en el campo audiovisual, donde también empieza a producir documentales. Ese trabajo lo lleva a viajar por el mundo, a zonas de conflicto, y en ese mismo momento empieza a fotografiar a modo personal, y cuando se retira del campo documental, lleva todo su contenido a un viaje en solitario a Finlandia para editarlo, y a partir de ahí nace su obra como artista, su obra personal. Entonces es una obra que parte desde la fotografía, pero como ya lo han visto acá, va mucho más allá y va caminando en ese cruce entre el 2D y el 3D, de sacar la fotografía del 2D y de llevarla a un campo más escultórico. A partir de esta experiencia, Adam recibe una invitación del Museo Nacional de Fotografía de Dinamarca para preparar una muestra fotográfica que lo lleva a viajar del Polo Norte a la Antártica. Y este es un momento crucial con el que me gustaría empezar. Es un viaje que Adam ha mencionado como un elemento disparador de su cuestionamiento por la perfección y de esa búsqueda por la imperfección. Entonces, empecemos por ahí. Cuéntanos un poquito, Adam, qué pasa en ese viaje, cómo es esa experiencia del viaje del Polo Norte a la Antártica y cómo te cambia en lo personal y cómo imaginas tu trabajo artístico. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Sí, empezamos con ese viaje. Bueno, hay mucho para contar, entonces vamos a hacer también una manera un poco condensada acá. Ese viaje del Polo Norte a Antártica duró como 1 año y medio. Y el concepto, yo antes que ese viaje, yo vengo como del mundo de fotografía y como mucha gente que trabaja con fotografía, viene como de una parte más obsesivo con la perfección, pero eso viene por la materialidad de la fotografía, que tiene como correctas maneras para hacerlo y maneras que no son correctas. Y en general mucho tiene que ver con la producción de las imágenes. Entonces, normalmente en fotografía no aceptas rayas, no aceptas la imperfección. Cuando estás imprimiendo, si pasa algo con la impresión, bueno, puedes imprimirlo otra vez. Cuando estás trabajando con pintura, bueno, si pasa algo en la pintura, es parte de la pintura y puedes incorporarlo. Y bueno, durante ese viaje, que era para hacer una serie muy específica sobre los continentes entre el Norteamérica y el Sudamérica. Y ahí yo salí con ese en mi cabeza, que voy a hacer ese proyecto sobre la geografía entre los continentes. Pero ¿qué pasó? Era que yo estuve viajando solo por mucho tiempo, que en algún momento yo empecé a trabajar más con la experiencia de estar solo en esos lugares impresionantes de la naturaleza. Y yo estuve sacando fotos sobre una cámara antigua, que es una cámara que sacas las fotos en placas. Entonces las placas tienen como una foto en cada lado, y cada vez cuando sacas 2 fotos necesitas cambiarlo y poner 9 fotos, y las placas de película pones en una cajón. Y yo estuve viajando por mucho tiempo, siempre por la tierra. Esa era como una regla de ese viaje. Entonces yo estuve viajando al principio en un auto, pero yo vendí ese porque me estresó tener un auto. Entonces vendí ese y compré una bicicleta. Y empecé a andar en bicicleta. Y yo fui en bicicleta de Canadá a México. Y ahí, pasando mucho tiempo para evitar gente y para evitar ciudades, yo estuve en muchos lugares en la naturaleza pura, en desiertos, lugares así. Y puedes imaginar 1 año y medio con esas películas. Que pasó fue cuando yo fui para revelarlo, todas mis películas, después de 1 año y medio, todo estaba, entre comillas, destruido, porque entró polvo, entró un poco una piedra, pero por 1 año y medio en un bici se raya todo. Entonces cuando yo revelé todas las películas estaba como con rayas y cosas que yo no podía como reparar. Y yo pensé, bueno, ¿qué voy a hacer con ese? Porque ese no es, ¿viste? No vi ese como algo que funciona, porque el foto necesita estar, si es un paisaje, necesita tener el paisaje pristina, como lo ves con el ojo. Pero siempre cuando yo tenía alumnos o yo estuve enseñando fotografías, yo siempre hablé sobre la importancia de hablar sobre la verdad. Como hablar con honestidad de qué quieres expresar, hablar con la honestidad.
ese viaje no fue un viaje como románticamente lindo. Había momentos re lindos, pero también como uno está pasando mucho tiempo en la naturaleza, viene una tormenta, estás mojado, estás enojado, ¿viste? Como la vida. Entonces yo descubrí que realmente todos esos rayos que estaban en la película era la expresión de hacer ese viaje. Y para hablar honestamente sobre ese viaje por la norte de la Ártica, era re importante incluir toda esa imperfección. Y de ese momento cambió completamente como mentalmente, cómo lo veo, bueno, fotografía, pero en general arte y las cosas que yo como que me gusta y que me toca tiene que ver con otras cosas y la perfección no es parte de ese. Entonces unos años después, y capaz vamos a hablar sobre eso, descubrí que hay una filosofía que realmente es una filosofía japonesa que tiene miles de años, que realmente habla sobre ese tema, como una cosa de aprovechar la imperfección y la impermanencia en las cosas. Y esa filosofía se llama Wabi Sabi. Y Wabi Sabi, cuando orientas con ese, vos empezás a ver expresiones de Wabi Sabi en todos lados. Un pared viejo en una ciudad, ahí puedes ver la belleza ahí, que normalmente estás caminando, nunca va a dar atención a eso, pero si paras ahí y verlo como es, ves mucho más. Me encanta que hayas tocado en ese punto. Vamos a hablar, sí, sobre impermanencia, sobre soledad, que también es un elemento central en tus obras. En relación a tu encuentro con el concepto de Wabi Sabi, me gustaría que nos contaras sobre un libro con el que te encuentras, de Leonard Cohen, que de algún modo te expone a ese contexto y a ese concepto. Me gustaría saber, ¿es un proceso que viene del viaje que haces del norte al sur? Cuando encuentras este libro ya venías procesando ese quiebre con la fotografía, y qué significa para ti trabajar desde la visión Wabi Sabi. Bueno, ese libro yo descubrí, no sé, 3 años después que el viaje, entonces yo estuve en el proceso haciendo mis fotos en alguna manera, como yo vino de imprimir en el mejor impresor que estaba en Düsseldorf, en Alemania, yo fui ahí para imprimir, desde imprimir en ¿cómo se llama? Una fotocopia. Yo empecé a hacer fotocopias y hice todo un proyecto con fotocopias. Y unos años después, había como una feria de libros en New York, encontré ese libro. Y viste como todas cosas que yo pensé que yo estuve un poco solo con ese tema de ver la imperfección y descubrir, bueno, he pensado hace 5.000 años. Y bueno, es un concepto que es muy difícil explicar y realmente si paras a alguien en la calle en Japón y preguntarle qué es Wabi Sabi, no puede ponerlo en palabras porque es más de una sensación, pero es algo muy efímero. Pero ese libro justo es un libro que se llama Wabi Sabi por designers, artists and poets, me parece. Y ahí tienen muy buenas explicaciones donde puedes orientarte para observar el concepto Wabi Sabi. Y mucho que tiene que ver con la naturaleza, porque realmente es un proceso que pasa en la naturaleza. Al fondo de ese es que todo está en un proceso de cambio. No hay nada permanente, pero nada. Cada roca está en un proceso y cuando vos das atención a ese, vos ves también tiempo en otra manera. Entonces yo empecé a trabajar más con el tiempo también y ver cómo tiempo puede influir en mis obras. Vamos con esta idea de naturaleza que está muy presente en tu trabajo artístico. Las imágenes que están viendo en pantalla son parte de la obra Club Sideral, es la obra que Adam hace en Campo Art Fest, y que seguramente si estuvieron recorriendo la exposición acá en el MACA van a ver muchos elementos en común con Thanks, que es una obra de las que Adam les podrá contar más en detalle. Bueno, hablemos un poco de esa tensión, ese balance en tensión que encuentras en relación a nuestro vínculo con la naturaleza. Es un poco el camino que queríamos darle a esta conversación. Poder pensar desde qué lugar el humano se ha conectado históricamente con la naturaleza, que es desde un lugar muy estable, justamente como hablábamos, un deseo de control de algo que es imposible de controlar y que estás buscando tú en tus obras.
como quiebre a esa visión de mundo. Sí, como mi experiencia con el contacto con la naturaleza es, bueno, tiene varias cosas. Una es como una manera más grande, como que vos estás hablando del equilibrio, como nuestro rol en la naturaleza y cómo nosotros podemos influir y fácil ver justo en este momento con los cambios climáticos, pero también en modos donde nosotros cambiamos un paisaje para acomodarse a nosotros. Y la otra parte es ir a lugares como más pristinas y capaz lugares que no son muy atractivos, como yo pasé mucho tiempo en desiertos y lugares que si paras ahí no hay nada especial, pero cuando pasas el tiempo ahí empezás no sé, a gustar el lugar o ver la belleza en un lugar que normalmente nunca lo vi. Pero también tenía sacando todo en parte, normalmente cuando hablamos sobre la naturaleza, muchas veces hablamos sobre una parte de la naturaleza que es el parte que acomoda nosotros y nuestra vida y nuestro ser. Pero muchas veces no hablamos del momento cuando la naturaleza se tiene la otra cara, que es mucho más fuerte y mucho más brutal y realmente es algo que sí, es mucho más grande que nosotros. Entonces, en mi trabajo yo puedo buscar como el equilibrio esas dos cosas, no terminar en el parte romántico y también celebrar el poder de la naturaleza y es algo que es más grande que nosotros. Y también incluir nosotros como una parte de la naturaleza y no como un elemento que es aparte, como nosotros somos la naturaleza también. Bueno, en esta relación al balance, algo que aparece en la obra de Tanks y aquí también en particular, que es este juego con los tensores, con estos pequeños cables que van generando una idea de equilibrio. Pero como tú comentabas, si uno de estos hilos se rompe, seguramente no pase nada, pero un deterioro a largo tiempo, donde varios hilos se van rompiendo, va generando con que esa forma que parece perfecta vaya perdiendo su perfección. Sí. Y me parece que es una muy buena analogía a esto que tú mencionas sobre nuestro vínculo con la naturaleza, que parece tan estático, ¿no? Sí. Justo ahí en Sideral que hizo ahí era también cambiar el espacio. Para mí es muy importante cómo el espacio influye en las obras. Entonces la primera cosa que hizo ahí era cambiar con todo el techo. Saqué el techo y armé un techo que tenía abierto arriba para que el sol podía influir en la obra también. Porque para mí es importante para ver cómo el sol y elementos naturales tienen su influencia en la obra. Y después hay como que vos decís, que tiene miles de hilos, que realmente es ese que da la forma. Y si vos empezás sacando alguno o dos, ahí no pasa nada, pero muy pronto te vas a ver que una parte se suelta. Y ese se termina muy rápido a hacer nada. Como es algo que realmente es algo que uno se puede conectar pues, por la belleza o por la poesía en esa obra, pero realmente cortando varias ya está, no hay más, se va. Y ese era importante para mí. Bueno, en relación a esta obra, es una obra que surge de la invitación de Campo para pensar la idea de naturaleza radical y cómo podemos reposicionarnos en relación a nuestro vínculo con algo que normalmente vemos afuera de nosotros, por un lado esta cultura, por el otro lado esta naturaleza. Retomemos entonces la idea de Wabi Sabi y cómo tú sientes que eso te ha ayudado a reentender o a reubicar tu rol humano en la naturaleza. Lo vemos en particular en varias obras acá donde tú dejas el proceso artístico libre a lo que suceda después, como por ejemplo las obras de Chard, donde hay primero un objeto material que después quemas, pero ese proceso termina creando su propio camino fuera de tu rol como artista. Entonces me gustaría así que pensáramos un poco de nuevo cómo entras con este rol. No, me interesa mucho como mi rol como el controlador de mis obras hasta un nivel. Entonces yo empecé siempre en mis obras a implementar como un parte mío, pero siempre las obras se terminan con un proceso natural que yo no tengo el control. Entonces, por ejemplo, las obras que están acá, que
toda la madera que está quemado. Como podemos hacer mucho trabajo en ese y techado, haciendo muchos detalles en esa madera, pero una parte al final era para ver cómo el fuego se informa la obra. Y ahí mi rol se cambia. Yo no estoy el creador más ahí, yo estoy más observando y yo tomo la responsabilidad de parar el proceso. Pero qué pasa en el proceso es fuera de mis manos. Y siempre ahí me interesa como, bueno, personalmente es mucho más interesante a hacer arte en esa manera porque yo estoy observando, yo estoy como mirando algo mágico enfrente de mis ojos y no estoy probando a hacer exactamente lo que tengo en mi cabeza porque nunca se puede salir. Entonces también es como una manera de hacer eso. Y ese elemento puede manifestarse en distintas maneras. Hay una serie con unos manos que también tenemos en la exhibición acá, de una serie que se llama The Pond, y ahí yo uso agua. El agua realmente empieza a sacar colores de la tela y con el tiempo se saca más y más y más color, pero no sé exactamente cómo se va a salir. Entonces, una gran parte de mi trabajo tiene que ver con la experimentación y con el proceso. Sí, con esta idea de soltar, ¿no? Que la obra va hasta un cierto punto acompañada por ti y después toma su propio camino. Sí. Hablemos en particular de The Great Filter, que es una obra que tomas de un concepto de Enrico Fermi, de este físico italiano, de nuestros propios límites como humanidad y nuestra propia autodestrucción. Y en esta obra vemos castillos que se van desmoronando poco a poco, una linda analogía de cómo creamos sociedad a partir de castillos de arena. Cuéntanos más de esa obra. Bueno, esa obra, yo empecé a interesarme por el tema de riesgos existenciales, me parece que se llama. Y empecé a estudiar todo ese tema que el instituto que estudio ese más se llama The Future Humanity Institute y es una parte de Oxford University. Y ahí tenés una combinación de científicos y filosóficas que se sienten juntos y miran realmente como cuáles son los riesgos más grandes para la humanidad. Y se dividen en dos partes. Una es la naturaleza y una parte es la parte que es hecho por los humanos. Y cuando ves ese, es mucho más fácil ver realmente de qué estamos enfrente. Normalmente los riesgos naturalezas no son riesgos existenciales. Se puede cambiar toda la vida en el mundo, pero como humanos vamos a seguir existiendo. Pero hay otros riesgos que son mucho más grandes y normalmente tienen que ver con la tecnología. Empezando con la invención de la bomba atómica. Hasta que hoy en día, cuando tenemos una aceleración en tecnología, especialmente en modo de biotecnología y inteligencia artificial. Yo empecé a estudiar ese y me parece que era muy interesante, pero muy difícil de expresar. Y ahí yo descubrí ese fenómeno que se llama el Great Filter, que es como que vos dijiste, un científico que estaba en el proyecto de Manhattan Project, haciendo la bomba atómica. Y un día supuestamente la historia que estaba sentado ahí charlando con los mejores cerebros de ese momento y él preguntó ¿por qué no puede ser por qué no tenemos ninguna evidencia con contacto con nadie más que nosotros en todo el universo? No puede ser porque realmente el universo es tan grande, puede ser que había algo y no había ningún contacto. Y por muchos años la gente estaba pensando sí, no puede ser, porque realmente hay muchas opciones. Y había un economista que se llama Robin Hanson, y él propuso todo el concepto del Great Filter. Y él dice que cualquier sociedad que llegue a algún nivel tecnológicamente avanzada se va a poner autodestructivo, porque que se llama en inglés el wisdom, viene mucho más atrás. Realmente nosotros podemos avanzar mucho con nuestra inteligencia, pero el wisdom viene muy lento y no podemos controlar. Y hay varias cosas que podemos ver hoy en día, como la bomba atómica. Tenemos realmente la fe que la otra no va a mandarlo y es como, no es sustentable. Y tenemos otras tecnologías ahora que estamos llegando ahí sin saber
cuál es el destino terminado, porque hay muchos riesgos. Y él puso como ese concepto como el Great Filter, que es como, vamos a decir, casi un tema en la naturaleza, que cualquier sociedad necesita pasar, navegar ese filtro para ser una sociedad que puede existir por mucho tiempo. Y por eso no tenemos contactos, no vemos otros, puede ser que hay muchas, pero para avanzar realmente, para ser una sociedad interestelar, necesitas manejar unos riesgos muy grandes que son muy difíciles de navegar. Entonces la obra, el Great Filter, para mí no es una conclusión, no es una visión. Yo no estoy haciendo ese para diciendo, estamos llegando ahí. Porque es posible que estamos navegando ese filtro, es posible que podemos navegar, pero también es importante por lo menos tener un poco conciencia de cómo está ese camino, porque no es necesariamente fácil. Y la obra para mí tiene mucho que ver con la humanidad en general y la repetición de todos, como que todos son iguales, pero todos son distintos, en distintas maneras de caerse. Me encanta que de todo esto que tú nombras hay un deseo por mirar más allá, por mirar al cosmos. Inclusive, como un dato anecdótico, la obra que Adam realiza en Campo Artfest la hace a partir de una tapera de una casa abandonada que él puede escoger, y tú eliges una casa que se llama Club Sideral, justamente. Pero volvamos a un plano más terrenal. Hablemos de soledad. Normalmente los primeros 2 semanas son terribles porque hay como un cambio cerebral que no tenés nadie de hablar, y ese es como una cold turkey. y ese toma su tiempo, y en mi experiencia pasa un día y un día es como algo se hace clic y ahí puedes relajar y estar más presente. Hay menos distracciones. Tus pensamientos cambian mucho, como las cosas que te importan, y el tiempo también se mezcla mucho. Últimamente yo no tenía muchas experiencias en soledad porque ahora tengo familia, entonces no se permite también. Ese también es una realidad, entonces uno se puede buscarlo en otra manera, si como largas caminatas solo. Hay varias cosas, siempre extraño a tener más tiempo para eso, porque realmente es como una herramienta para mí. Pero otra vez no quiero como ponerlo como una cosa que siempre es fantástico, porque a veces es una tortura y difícil estar como un pensamiento que repite y no puedes salir de ese círculo. Y ahí como meditación es un elemento importante y bueno para saber más cómo funciona tu cerebro y los pensamientos y tu perspectiva. Bueno, y un poco en esa apreciación por la soledad, sin romantizarla, algo que hablábamos de la exposición es que es una linda experiencia para recorrer en soledad, y después los invitamos a que vayan nuevamente. Y en particular que se viva desde un lugar más emocional, más sensible, y no necesariamente desde un lugar intelectual, que se conecta bastante con lo que mencionábamos sobre Wabi Sabi, esa dificultad de intelectualizar el término, y es más una cuestión de sentirla. Sí. Cuéntanos de esa invitación a recorrer la obra desde lo sensible. Bueno, yo como una cosa es que cuando yo uso como casi el lugar de exhibir siempre como una extensión de mi taller. Yo muchas veces expone cosas que no son, entre comillas, terminado. Porque para mí, ¿qué pasa? Es cuando lo pongo en el lugar público, ahí cambia algo en mi manera de verlo también. Y también me importa mucho como la interpretación abierta. Yo tengo todo mi concepto atrás y tengo mis ideas atrás, pero estoy muy consciente de las obras necesitan conectar emocionalmente, y eso me importa mucho, que la gente que viene no necesariamente necesita explicar qué es o qué, pero si se siente algo,
y yo siempre uso como paralelo como uno tiene una experiencia con música. Que la música, no vas a escuchar una música y probar a expresar cómo fue algo fantástico que escuchaste. Es una cosa que puedes poner unas palabras, pero nunca va a llegar. Y ese para mí es un poco que pruebo a hacer con mis obras, que la gente y por eso cuando uno está escuchando música, normalmente no estás hablando con la otra, estás escuchando la música. Y es un poco lo mismo cuando vas a ver arte. Para mí, la mejor manera es andar solo, verlo y después capaz andar otra vuelta. Pero es importante tener ese momento solo para realmente, capaz también para pensar, pero también para sentir. Vos sentís mucho más y por ahí como yo uso elementos en mi manera de presentar, que en general si vos presentás en lugares con menos luz, también la gente tiene como la manera que vos caminás, empezás a caminar más lento, si vas a hablar más bajo. Hay como otra manera de navegarse en el mundo y todos esos elementos lo pruebo a incorporar en las presentaciones. Sí, hay una invitación a que la obra se viva también como un recorrido meditativo, ¿no? De estar aquí y ahora con la obra. Sí, sí. Es una linda forma de dejar la invitación a que la recorran. Bueno, a mí me gustaría abrir un espacio para preguntas, si alguien quiere conversar directamente con Adam, de la experiencia de recorrer las exposiciones o de algo que haya surgido de esta charla. O no. O no, sin obligación. Podemos cantar. Podemos caminar juntos en silencio. Tengo pregunta. ¿Cómo te inspira el espíritu del lugar aquí? Entiendo que sos de Finlandia. De Dinamarca. De Dinamarca. Sí. ¿Cuándo años tú vivo aquí? En Uruguay 4. 4. Sí, y antes en Argentina. ¿Cuál es el impacto del paisaje Uruguay, del espíritu de esa tierra aquí en tu obra, en tu trabajo? Mira, yo tenía la suerte de llegar a Uruguay al principio de la pandemia. Estuvimos viviendo en Argentina y estuvimos viajando cuando cerraron la frontera. Así no podemos volver a Argentina y fuimos al lugar más cerca y fuimos a Uruguay. Y como todos que pasaron la pandemia acá saben que Uruguay no fue como los otros países, había mucho más abierto y con la naturaleza y poca gente, había realmente posibilidad de tener como una pausa de la vida normal, pero libre. Entonces cuando yo viví en Argentina, fui acá varias veces en veranos y nunca me gustó cuando había mucha gente acá. Pero ahora vivimos por la pandemia y yo siempre tenía el sueño de caminar la costa de Uruguay, de acá hasta Brasil. Entonces había el tiempo, entonces yo empecé a caminar mucho y caminé toda la costa. Y ahí me inspiró mucho como una parte como muy concreta, fue como todo el trabajo con los castillos, toda esa sensación con la arena, incorporar arena en mis procesos. Empecé mucho más en ese momento. Y también hay algunos lugares sobre la costa donde hay mucha arcilla. Y si vas como a la zona de Oceanía, Polonia, y como unos 30 kilómetros al norte ahí, hay zonas donde hay como esculturas naturalezas sentado en la playa. Obvio, hay como toda la parte del Parque Nacional de Cabo Polonio, donde hay como unas formaciones de rocas que son impresionantes, pero también en la playa tenés muchas de esas cosas que son hechas en arcilla y que vas ahí y volvés 2 semanas después y no está más, y hay otras cosas. Y justo ese como, wow, yo tenía como la suerte de ser como el testigo de esa cosa maravillosa que había en ese momento. Entonces y ahora viviendo en Uruguay me ayuda mucho como que el tiempo y como el presión es mucho menos acá, que justo con mi trabajo me da bien ese. Y hice un proyecto que no presenté acá, pero durante la pandemia yo vine acá y no tenía ninguna materiales de trabajar. Entonces yo necesitaba
buscar una manera de buscar materiales para hacer algo, porque me estuve poniendo loco solo caminando y necesitaba hacer algo creativo. Y empecé con un proyecto donde yo empecé a sacar pegamentos de árboles, cocinando árboles o hojas de árboles, poniendo en papel para hacer el papel fotosensible. Hizo todo un proyecto que estaba hecho con hojas, el pigmento de las hojas y en papel, y con un negativo arriba. Vos pones ese en el sol, pero necesita quedar en el sol meses para hacer una foto. Entonces fue como un proyecto que, si no fue por la pandemia y todo eso, no tengo meses para esperar para ver si sale una foto así o no. Entonces, un proyecto así, y yo después podía conectar y continuar con ese. Y ese es puro Uruguay. Hola. Hola. Hay algo que no sé cómo formularlo como pregunta, pero me resuena, que la obra de los castillos de arena, que también un poco habla del tema de la destrucción y de cómo están, tanto a mí me pasó como tener ganas de tirar encima así, tipo pileta, o el otro día estábamos con Cris, amigo, y veíamos niños que pasaban y uno diciendo a otro, diciendo, qué ganas que tengo de romperlo. Invitarlo el sábado, cuando vamos a sacarlo. Eso, tenemos el ritual. Entonces, o sea, cómo esa obra inspira tanto la contemplación y esa paz hermosa y esa escala que tienen y todo. Y también un poco, hay uno que, admito, te tenés que contener de no romper eso, Sí. que habla de eso. Bueno, la otra obra... ¿Consciente de eso? Sí. Sí, porque nos pones eso así como no tocar y a la vez querés tocarlo. Puedes tocarlo. ¿Verdad? Sí, ahora sí. Y te vas a ver que no son tan blanditos como se quedan. Así, algunos capaz tocaron, pero bueno, no son tan blanditos. No, exacto, porque la mezcla tiene un poco cemento adentro. Así, cuando yo lo hago una línea y lo tiro el material para que se cae en ese momento, y la mañana después está más o menos duro. Pero son blandos que puedes aplastarlo para reutilizarlo en una obra real. Pero la otra obra que tiene justo es esa escalera, que para mí es parte de la escalera, que es, sí, como lo más importante de esa obra, es los tres palos atrás, que también yo tengo las ganas de como acostarlo así y ver qué pasa, y si la cosa se cae. Y bueno, ese expresa mucho como nosotros, como toda la exhibición tiene que ver con nuestro rol como creadores, pero también con la potencia de destruir. Eso quería ser, seas consciente de eso que provocaba. Sí, sí. Una pregunta, ¿cómo llegaste al fuego en tu obra y que se ven en las dos salas de acá? El fuego viene porque todas las obras que están ahí, que son hechas con madera, es un trabajo colaborativo con otra artista de Dinamarca, que vino acá 3 semanas y estuvimos trabajando juntos. Y Kim viene de un mundo de perfección total, es uno de los mejores diseñadores de muebles en Dinamarca, y él viene como de esa cosa de perfección en madera. Y por años estuvimos hablando y él quería siempre salir de la perfección, pero no sabía cómo, porque todos sus clientes estaban pidiendo cada año más perfecto todo. Entonces, para salir de ese, hicimos la regla que cuando él venga acá y vamos a hacer obras, vamos a hacer todo en madera, pero cuando terminamos una obra, vamos a quemarlo. Todo va a estar quemado, ni importa qué bello es o qué perfecto es. Una parte del proceso es a quemarlo. Y yo siempre tenía problema trabajar con madera, porque cuando yo uso mucho madera, pero más me gusta mucho también hacer como muebles y cosas así, pero como una expresión artística nunca funcionaba porque no vi a incluir ese elemento imperfección en la madera. Entonces yo descubrí justo el fuego funciona de la misma manera que el viento o el agua
como ese elemento puede informar si vos preparás la material correcto. Y bueno, empezamos con los más pequeños y de ahí fue como 2 niños con fósforos. Ya quemamos todo. Lo del sábado es un programa del día de la desinstalación de la obra que no podemos venir. Ay, sería, sí, preguntar a Leo, sería genial si quieres, pero honestamente, primero tocar las obras primero porque no son tan divertidos a romper que uno piensa. Bueno, también eso por un lado. Por otro lado, yo los conté porque me pareció que eso podía tener un sentido y que de hecho hice una publicación. ¿Tiene algún sentido la cantidad que hiciste o es? No, es hecho para la sala, es la tercera vez que yo hago esa obra. Que está en Maca es la más pequeña que yo hizo. Normalmente es 3 veces ese, pero depende de qué sala. Es hecho para una sala que tiene alrededor. La idea es hacer un espacio meditativo, donde uno se puede sentarse, tranquilidad. Entonces, y donde la luz, si vas a verlo anoche, casi no ves nada porque la luz es mínima y usamos mucho la luz natural que entra por la puerta. Entonces, todo ese elemento se está diciendo el tamaño final de la obra. Es más o menos 800, 900 moldes para hacer eso. Y otra cosa que te quería preguntar, yo sé que vos hiciste la parte de la quema en Tierra Garzón. Sí. Ese lugar para mí es muy especial. Sí. Y que quería, porque además es una reserva ecológica, yo estuve 2 años viviendo ahí. Ah, buenísimo. Y un montón de procesos de animales que se acercaban. De hecho, cuando volví ahora me encontré con que creció todo un montón, los árboles, las dunas, todo creció. ¿Tuviste alguna experiencia especial en ese lugar? ¿Con animales? Con la naturaleza. Sí. Hay un lugar ahí donde hay ciervos. Sí. Hay como una partecito. Hay lomos de río en la laguna, hay lomos de río en la laguna, hay Sí. zorros, ciervos, avestruz, mulitas, de todo lo que te imagines encontrar está ahí. No, es impresionante. Impresionante. Así Y que- yo fui a ver ese sitio, yo fui para coleccionar madera, para quemar, no para hacer las obras, pero para hacer el fuego. Y vi todos esos ciervos ahí, pero siempre son como para mí muy místicos, te vas a ver con una sombra y ya no está más. Y un día yo estuve volviendo al auto con la leña y se chocó una madera, un palo al piso y tenía otro sonido, no era el sonido de madera por madera. Yo miré abajo y ahí había como un cuerno perfecto ahí. Y yo pensé, wow, qué hermoso ese, y era como literalmente enfrente, era como había algo muy mágico ese. Desafortunadamente tiró atrás en mi camioneta, ahí había mi perro, que pensé que era un hueso, entonces no terminó bien, pero el momento era muy lindo. Sí. Nos vemos el sábado. Adam, ¿en qué quedó la fotografía? ¿Seguís? Sí, yo sigo mucho con fotografía, como un parte de la exhibición acá también es con fotografía y hasta que la obra acá también es elemento fotográfico, como algo que tengo muy cerca mío, pero no necesariamente por la cámara. Con los últimos años yo no estoy usando mucho la cámara para hacer fotografías, pero uso procesos fotográficos con materiales fotosensibles. Entonces esa obra está hecha con una técnica que se llama cianotopía, donde revelás en el sol, vos pones la química de cianotopía sobre seda, ponerlo en el sol 10 minutos y se cambia el color. Y si vos pones, vamos a decir, un mano arriba, y por ese 10 minutos cuando lo sacas del mano vas a tener una perfecta impresión de ese. Entonces es otra manera de pensar elementos fotográficos. Y en la exhibición acá inclusivamente hay varias obras que son también fotográficos, pero hecho usando inteligencia artificial. Y ver cómo esas obras yo reproduje con una técnica, también con esa técnica, cianotopía, y más con un poco de pintura, pero al fondo es fotografía, pero sin que yo toque una cámara.
ese diciendo, me gustaría también volver con la cámara. Porque hay una cosa con la cámara que yo por muchos años estoy trabajando en mi taller. Y mi taller es como un lugar, sí, muy importante, porque es como el lugar cerrado, es mi lugar. Pero, ¿qué pasa? Es que cuando salís con la cámara, y justamente con la cámara que yo uso, que es una cámara antigua, donde sacás con esas placas, vos para sacar una foto necesitas prepararte bien. Es como de esa cámara donde pones el coche arriba, que ves en las películas. Y para hacer una foto no vas a sacar cualquier foto, vos realmente pensás, ¿ese vale la pena para registrarlo? Y si decís sí, entonces vos empezás a monitorar la luz, registrar la luz, hacer todo el foco. Es un proceso que toma un tiempo. Y de ese vos estás 100% en contacto con el lugar, no estás pensando en otra cosa. Así por el proceso me gustaría mucho. Y por años yo estoy viajando al sur de Argentina, en un lugar que se llama el Chaltén, donde hay un glaciar que siempre yo voy a ir para fotografiar ese glaciar. Y es un proyecto que yo sigo haciendo. Así, con el tiempo, voy a ir, ojalá este año otra vez. Si alguien tiene alguna pregunta en inglés, if anyone wants to ask anything in English, please go ahead. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por estar aquí. Gracias, Adam, por tu trabajo. La invitación entonces queda abierta. Todavía tenemos un fin de semana más para que la recorran en silencio, solos, con calma, para que la mediten sin necesariamente intelectualizarla, sino sentirla.